¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Lo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a tratar de ver dos clases. La clase que corresponde a los procesos de independencia de la América Latina, y también vamos a ver las ideas, ¿no? Las ideas que estaban en ese momento pululando, las ideas que atravesaban a las personas que estaban haciendo los movimientos independentistas en estas tierras. Siempre como empezamos mis clases, empezamos dándole las gracias a Dios. Les damos las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer, eh, eh, y después le pedimos cosas, ¿no? ¿Qué le pedimos? Le pedimos que cuida nuestras familias, que cuida nuestro país, que terminen estas epidemias que están atravesándonos en todos los países del mundo. Vemos cómo las personas se mueren y que se encuentre alguna cura, alguna vacuna, algún remedio que pueda frenar esto, que nos permita salir de las casas. Todos estamos encerrados y la gente se muere, ¿no? Vemos todos los días en las noticias cómo avanza la enfermedad, cómo se hace más fuerte, ¿no? Colapsa el sistema de salud. Entonces, ante una epidemia así, que no es vista desde que llegaron los españoles, ¿no? En 1532 los españoles llegan a América y traen consigo una serie de enfermedades para las cuales los indígenas no estaban adaptados, ¿no? Entonces empiezan a morir acá en grandes cantidades de las poblaciones. Eso es uno de los factores que va a determinar el triunfo de los españoles sobre los incas. Pero desde esa época no se había visto en estas tierras una epidemia tan fuerte como la que estamos viviendo el día de hoy, en la cual todos tenemos que estar metidos en nuestras casas porque mata a las personas la epidemia, ¿no? Por eso no salimos, ¿no? Hay distanciamiento social, tenemos que estarnos lavando las manos. Me encantaría estar con ustedes en el colegio, saben que yo los quiero mucho. Soy su profesor desde que ustedes empezaron la secundaria y solamente tengo sentimientos bonitos para ustedes. Los extraño un montón, extraño estar en las clases con ustedes. Todos los días le pido a Diosito para que acabe esto, para volver con ustedes. Me gustaría estar en las clases, uno empieza a valorar más lo que tuvo, ¿no? Los extraño, de verdad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Eh, lo que les digo que deberíamos hacer es lo único que sé hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Rezamos. Le pedimos al ser, un ser que es superior a nosotros, que nos libre de esta epidemia que estamos viviendo. Yo sé que ustedes dentro de su corazón sienten lo mismo que yo, ¿no? Que extrañan, sienten pena por lo que está pasando, extrañan el colegio, extrañan la escuela, extrañan a sus amigos, salir a la calle. Todos lo sentimos, ¿no? Y también sienten en el alma cuando otro peruano muere, cuando otro ser humano sufre. Por eso le pedimos. Aprovechamos también, ningún sufrimiento en ningún lugar del mundo me es indiferente. Entonces también para que las cosas, hemos visto todas las noticias, ¿no? El hecho de que hayan matado a este hombre en Estados Unidos, ¿no? En Minnesota, por el hecho de tener un color de piel distinto, ¿no? El- ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿No? La injusticia no viene de Dios. Sé que esta clase no es de religión, discúlpenme si algunos que no creen los estoy eh, sofocando, ¿no? Todo el tiempo hablándoles de Dios, pero no sé hacer otra cosa, chicos, ¿no? Solo les enseño lo que sé, ¿no? Discúlpenme si se molestan, si les molesta, y a los que no me entienden, ¿no? Yo sé que muchos alumnos en el colegio se podía conversar de este tipo de cosas porque sienten lo mismo. Tenemos esta misma necesidad
pedirle a un ser superior por cosas que nos trascienden, ¿no? Lo hemos conversado en la clase. Ustedes me conocen, yo los conozco, nos conocemos. Pero aún así seguimos avanzando, ¿no? Bueno, después de haber tenido este preámbulo, vamos a empezar la clase que corresponde a la fecha del día de hoy, que es sobre los procesos independentistas en América Latina. Para entender estos procesos habíamos dicho que siempre teníamos que entender los contextos. Venimos de las clases previas en historia. La clase previa a esta fue la que vimos sobre la crisis española. La crisis española originada a raíz de las invasiones napoleónicas. Las invasiones napoleónicas que eran respuesta a la Revolución Francesa. Los franceses van a invadir toda Europa, van a llegar inclusive hasta España. Napoleón Bonaparte va a poner a su hermano, a José Bonaparte, como rey de España, Pepe Botella, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, el rey también de Portugal va a salir de Portugal y va a venir hasta Brasil. Eso era lo de la crisis española, pero no era el único antecedente. El otro antecedente que habíamos visto en la clase previa era lo de las revoluciones indígenas del siglo XVIII. La revolución de Juan Santos Atahualpa, la revolución de Túpac Amaru II, y previo a eso vimos las reformas borbónicas, que es cuando muere Carlos II, el último de los emperadores de la dinastía de Habsburgo en España, y siguen los Borbones, y después de eso van a hacer una serie de reformas que van a darle a este continente más impuestos, más cargas tributarias. ¿Con qué intención? Para drenar todos esos recursos hacia la península. ¿Cuál es la península? La península española. Lo que quieren es los reyes españoles que América le empiece a proporcionar más recursos, las colonias. Después van a seguir el rechazo a estas reformas borbónicas, que son las revoluciones indígenas. Después van a seguir lo que está sucediendo en Europa, en España, la crisis española. Todo eso es lo que está pasando en el mundo. Ahí es cuando tenemos que entender cómo los países americanos se van a independizar. No es que solo se independiza el Perú. No, se independizan todos los países americanos. ¿Por qué? Por todo lo que acabo de mencionar. Son todos los antecedentes que van a hacer mención a lo que va a ocurrir luego. Nosotros estamos inmersos dentro de procesos históricos y eso es lo que necesito que entendamos. Procesos históricos. El proceso en el cual nos encontramos ahora es el proceso de cambio del virreinato hacia la república. Un nuevo sistema de gobierno, un nuevo sistema económico, un nuevo sistema social. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento en todas las colonias americanas, desde México hasta la Patagonia, pero no es lo único. También vamos a ver que tenemos otro antecedente importante que lo vamos a ver cuando estudiemos Historia Universal. El 4 de julio de 1776 se va a independizar las 13 colonias americanas de Inglaterra. Este es el otro antecedente que nosotros vamos a tener. Se están independizando colonias. Nosotros también podemos hacerlo. Eso va a ser Inglaterra, que era la gran potencia de ese momento. Van a ser vencidos por los colonos en América. Después, en Francia, los franceses van a matar a su rey, le van a cortar la cabeza, ¿no? La propia revolución va a ser una revolución sangrienta. Terminan cortándole la cabeza al rey, que va a seguir con Napoleón Bonaparte. Entonces van a haber momentos en que las personas acá van a empezar a decir: ah, mira, ¿no? Estas cosas están pasando, entonces también nosotros podemos hacerlo. ¿Hacer qué? Hacer independizarnos. ¿Qué significa independizarnos? Valernos por nosotros mismos, sin depender de un país soberano que sea el país que nos controle. ¿Quién era el país que nos controlaba? España. Entonces ese es el contexto en el cual tenemos que mirar. Bien, entonces hacemos lo de siempre, voy leyendo y vamos explicando.
Entre 1808 y 1824, las colonias españolas y portuguesas en América se independizaron. Este proceso fue liderado por los criollos y produjo la formación de los estados latinoamericanos. ¿Cuáles eran los estamentos sociales que habían previo a la independencia americana? Van a haber dos sectores, un sector que va a ser los dominantes y un sector que va a ser los dominados. En los dominantes vamos a encontrar a los españoles. ¿Quiénes son los españoles? Dos grupos, los españoles que habían nacido en la península y los españoles americanos. A los españoles americanos los vamos a llamar criollos. Ellos son el grupo dominante y también van a ver los grupos dominados. ¿Quiénes son los dominados? Todo el resto. Los mestizos, los indígenas, los esclavos, esos van a ser los grupos dominados. Hemos visto las revoluciones que hicieron los indígenas en el siglo XVIII, lo vuelvo a repetir. Los dominados empiezan a rebelarse, pero no van a tener el éxito que van a tener los criollos. Los criollos, es decir, los que pertenecían dentro del grupo dominante, pero tenían la diferencia de que no habían nacido en España, sino habían nacido en América, ellos son los que van a hacer la independencia en todos los países latinoamericanos, desde México hasta la Patagonia. Los criollos son procesos independentistas que van a partir a partir de ellos. ¿Por qué motivo? Ahora lo vamos a ver. Pero vamos a ver primero cuáles fueron estos factores que van a propiciar la independencia de los países latinoamericanos. La independencia latinoamericana estuvo vinculada a los siguientes factores. Van a ser 4 factores. El primero es la crisis de la monarquía hispánica, cuya decadencia se manifestó durante la invasión napoleónica. Lo hemos visto en la clase previa, la crisis española. Ese va a ser el primer factor, es decir, la crisis de la monarquía hispánica. No son ni siquiera una potencia como para repeler a un ejército vecino, ni siquiera para eso son capaces. Es una crisis, están viviendo en la misma península una crisis. Si no pueden verse por sí mismos, ¿qué van a poder con nosotros? ¿No? Factores, son 4 los factores. Primero, la crisis de la monarquía española. La monarquía española no es capaz de contener a un ejército invasor. El segundo, la influencia del liberalismo político. A partir de las ideas de Cádiz, las juntas de gobierno en América y las instituciones relacionadas con las Cortes de Cádiz se convirtieron en espacios de aprendizaje político, donde los criollos americanos se familiarizaron con las ideas liberales y obtuvieron una visión global de la monarquía y su posición de entre ellas. Recordemos que cuando se forman las Cortes de Cádiz habían 3 grupos. Habían los liberales, los conservadores y los americanos. Los liberales querían que se mantuviera el rey, pero con restricciones. El rey va a seguir, pero bajo un contrato social. ¿Cuál es ese contrato social? La Constitución. Los monárquicos, que van a ser los conservadores, van a decir no. El rey tiene que seguir con todas las facultades que tiene. El rey tiene que ser un rey absolutista para que pueda gobernarnos a todos. Y después van a estar los monárquicos que van a decir, nosotros tenemos cosas particulares que tenemos que ser resueltas. Recordemos que en las Cortes de Cádiz todos éramos españoles, ¿no? Va de regreso, pero cuando eso es las Cortes de Cádiz, que van a ser una reacción ante el invasor francés. Todos nos convertimos en ciudadanos españoles. Ya no somos virreinatos, somos provincias de España. Pero viene Fernando VII y dice, no, ustedes son colonia, no son provincias de España. Todo vuelve a la normalidad. Ganan los conservadores, pero ya había esta idea, que eran los que los criollos habían formado en las Cortes de Cádiz, de que ya hay la posibilidad de que podamos ser como la metrópoli, como España, países independientes, ciudadanos de primera clase y no de segunda categoría.
estas Cortes de Cádiz fue un espacio de aprendizaje para estos políticos, que sobre todo fueron los que participaron de las Cortes de Cádiz, políticos criollos que van a después traer estas ideas hacia aquí. Entonces, la primera, la crisis de la monarquía hispánica, la influencia del liberalismo político. También recordemos, ¿qué es lo que cantamos en el himno nacional? Somos libres, ¿no? Las reformas borbónicas, ¿qué nos habían dicho? No, ustedes no son libres, solamente pueden comercializar con nosotros, los españoles. Y en cambio, en la época republicana, no, nosotros queremos poder comercializar con quien nos dé la gana, con quien sepa mejor tener a nuestros intereses. Esto va a empezar con la época republicana. Previo a esto no lo podíamos hacer. Solamente podíamos hacerlo con España, lo cual nos impedía un montón nuestro desarrollo. No es como en el caso de, por ejemplo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos también era una economía liberal. Así nosotros queríamos ser. ¿No? De poder hacerlo, desarrollarnos, comercializar con quien mejor nos parezca a beneficio propio, sin la interferencia de otra potencia externa, una potencia externa que lo único que hacía era quitarnos nuestro dinero. El liberalismo político. Segundo, la maduración del nacionalismo criollo. La marginación que sufrían los criollos hizo que madurara su conciencia política. Así llegaron a la conclusión de que los intereses de sus sociedades estarían mejor protegidos por ellos mismos. Habíamos dicho que habían dos sectores durante la época del virreinato, dominadores y dominados. Los dominadores, la gente que dominaba, eran los españoles que habían nacido en España y los españoles que habían nacido en América, que se le llamaba criollos. Pero al mismo tiempo, entre estos grupos dominadores, ambos no tenían los mismos derechos. Los que habían nacido en España tenían mayores derechos que los que habían nacido en América. Por ejemplo, para cargos públicos, el virrey no podía ser nunca una persona que había nacido en América. Tenía que ser alguien que había nacido en España. El oidor, que era el cargo del magistrado, que era la persona que se encargaba de impartir justicia, tampoco podía haber nacido en América, tenía que haber nacido en España. Por ejemplo, el visitador, que es lo que vimos en la clase de las rebeliones indígenas, con el Areche, ¿lo recuerdan? Estos visitadores que venían a América, ellos tampoco podían haber nacido en América, solamente podían haber nacido en España. ¿Por qué? ¿No? Decían, y si nosotros supuestamente somos los grupos dominadores, no tenemos los mismos derechos que los que tienen los españoles que han nacido en la península. Queremos igualdad de derechos, que se dio cuando empezaron las Cortes de Cádiz, pero el rey Fernando VII los va a anular. Entonces va a decir, no, no nos conviene, este rey no está velando por nuestros intereses. Entonces vamos a tener que independizarnos de él, salir de su órbita. ¿No? Ya no vamos a estar dentro de la órbita de España, sino vamos a tener nuestra propia manera de valernos por nosotros mismos. Ese es el tercer punto de vista, una maduración de los criollos en el ámbito político. ¿Por qué? Porque ellos mismos, si supuestamente eran del grupo dominador, ni siquiera tenían los mismos derechos que los que tenían si habían nacido en España. Y el cuarto punto es el apoyo financiero de Gran Bretaña, que obedecía a los intereses imperiales británicos. Hay varias potencias, ¿no? Hay dos rivales principales en España en esta época. Los franceses, lo hemos visto con las invasiones napoleónicas que aplicamos la clase pasada, pero también estaban los británicos. Los británicos van a tener intereses propios para que el dominio de los españoles disminuya, sea menguado, ¿no? No, los españoles tienen demasiado,
mucho tienen los españoles. Nosotros los británicos estamos perdiendo nuestras colonias en América, que los españoles también lo pierdan, porque son nuestros rivales. No quiero tener un rival demasiado fuerte, no me conviene, van a decir los británicos. Cuando veíamos en las clases primeras sobre la administración colonial de la América hispana, veíamos que habían enemigos internos y enemigos externos. Los enemigos internos eran los grupos indómitos indígenas, indígenas que no tenían control, como los araucanos en el sur. Pero también veíamos en los grupos en los enemigos externos, los piratas y los corsarios. ¿Lo recuerdan? Los piratas eran estos que tienen esta crucecita en la bandera, y estos enemigos externos, que eran los piratas, no tenían bandera, pero los corsarios sí. Los corsarios eran financiados por, sobre todo, potencias extranjeras que eran rivales de España. ¿Quién? Gran Bretaña. Gran Bretaña va a financiar a los son piratas bajo el resguardo de la corona inglesa, ¿no? El gran pirata Drake, por ejemplo, es bien conocido, ¿no? Entonces los intereses británicos están en contra de los intereses españoles. Entonces ese va a ser el cuarto factor. Los británicos van a apoyar cualquier proceso de independencia de estas colonias que hagan que España sea una potencia más débil, ¿no? Los jesuitas, cuando los van a expulsar, ¿a dónde se van a ir? Muchos se van a ir a Inglaterra. Lo vamos a ver cuando veamos las ideas, sobre el mundo de las ideas. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Que es uno de los precursores de la independencia americana, con su carta a los españoles americanos. Él se va a refugiar en Inglaterra y va a estar financiado por la corte inglesa, que repito, lo que quería era una España más débil. Eso van a ser los 4 factores que van a permitir la independencia de los estados latinoamericanos, ¿no? Entonces, el primero, la crisis de la monarquía hispánica; el segundo, la influencia del liberalismo político; el tercero, la maduración del nacionalismo criollo; y 4, el apoyo financiero y político de Gran Bretaña. Los acabo de explicar cada uno de ellos, el motivo por el cual fue. Entonces, ¿cómo se va a dar la independencia americana? Se va a dar en 2 etapas. Recordemos lo que vimos la clase pasada, que era lo de las Cortes de Cádiz y las invasiones napoleónicas. Entonces, entre 1808 y 1815 va a ser la primera etapa de la independencia latinoamericana. La primera etapa del proceso de emancipación coincidió con la invasión francesa de Andalucía, lo que comentamos, ¿no? Las invasiones napoleónicas. Y la crítica situación de España, que España no es capaz de retener a un ejército enemigo. Durante esta etapa surgieron los primeros movimientos de insurgencia en ciudades como Caracas, Buenos Aires y México. Y sobre todo desde Caracas y desde Buenos Aires es que a nosotros nos va a llegar la independencia. Entre 1814 y 1816, luego de que Fernando VII fuese restaurado en el trono, la corona comenzó a enviar ayuda militar a las autoridades españolas en América. No, Fernando VII, lo dije en la clase pasada, ¿no? Es el peor rey en la historia de España, a mi parecer. No hay un peor rey que Fernando VII. Perdió todo América. Toda América perdió, ¿no? ¿Cómo puedes perder tantos dominios? Porque no supo actuar a tiempo. Hay cartas, hay documentos de embajadores que les decían, una vez que Estados Unidos se independiza, ¿no? Le decían su majestad al rey Fernando VII, por favor, hay en estos países una necesidad, movimientos que están propugnando separarse de España. Actuemos antes de ello, preveamos.
no le importaba nada a Fernando VII, no pensaba en el futuro, lo único que quería era mantener sus prerrogativas como rey. Yo puedo todo y nadie me va a decir a mí nada. Y así va a perder soga y cabra, va a perderlo todo. Se logró reprimir, con esta ayuda militar, se va a lograr reprimir a la mayoría de los movimientos insurgentes. El general Osorio expulsó a los patriotas de Chile en 1814. El general Morillo acorraló en Nueva Granada al movimiento insurgente en 1815. Y en México se aplastó la insurrección de Morelos. Es decir, en este primer momento hay ya etapas, ¿no? Hay momentos en los cuales en Caracas, en México, están diciendo no, no queremos seguir con este rey. El rey cuando regresa al trono va a enviar tropas, vayan a América, peleen por lo que es mío. Y van, en un primer momento, van a triunfar, en un primer momento. Solamente los estados que están más al sur van a resistir. Buenos Aires, ¿no? ¿En qué sentido? Solo Buenos Aires, Montevideo y Asunción, que pertenecían al Virreinato de la Plata y que se van a separar en 3 países distintos, Uruguay, Paraguay y Argentina, porque todos pertenecían al mismo virreinato, al Virreinato del Río de la Plata, una vez que se independizan las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así es como van a ser ese país. Van a separarse. Después se va a separar Paraguay, va a separarse Uruguay y Argentina, ¿no? En 3 países este virreinato. Pero y se van a mantener solamente ellos van a poder mantener una primera instancia la independencia que habían querido hacer. En Caracas y en México habían sido reprimidas por el ejército que va a enviar desde España el emperador Fernando VII, el rey, perdón, Fernando VII. A pesar de la represión realista, la mayor parte de los dirigentes criollos estaban convencidos de la independencia. La lealtad al rey se había transformado en un sentimiento antiespañol acrecentado por la violencia de la guerra. En la clase pasada habíamos visto que las Cortes de Cádiz surgen para reafirmar un apoyo al rey Fernando VII. Solamente pocos años antes todos están diciendo no queremos a Pepe Botella, ¿no? A José Bonaparte. Él no puede ser nuestro rey. Tenemos un rey legítimo que lo hemos decidido nosotros los españoles y que ese rey debe ser Fernando VII, el rey Borbón. No va a venir Napoleón Bonaparte y va a poner a su hermano aquí en el trono. Nosotros queremos que sea Fernando VII. Pero cuando viene Fernando VII y empieza a enviar torrentes de ejércitos acá a aplastar y hacerle guerra y matar a la gente va a decir, no, ya no lo quiero a él tampoco, quiero ser independiente. Así es como un sentimiento que era totalmente a favor del rey va a jugarle después en contra del mismo rey que va a con esto a sellar lo que él mismo había intentado reprimir, ¿no? Que son los movimientos independentistas. Él intentaba reprimirlo, pero al reprimirlo les había dado más cuerda para que se quieran después independizar. Entonces, esta es la primera etapa, ¿no? Como el rey español envía estos ejércitos a pelear contra los movimientos separatistas, movimientos independentistas, en vez de escucharlos, ¿no? Entonces, en vez de escucharlos, los reprimo. ¿Cómo va a terminar? Va a surgir un sentimiento anti-español. No quiero saber nada con España. Ese va a ser el segundo momento, una vez que ya se alimentó esto en todos los sectores sociales por la guerra que está surgiendo, va a sentirse un movimiento anti-español. No quiero estar con este rey, quiero una independencia tal y como lo ha hecho Estados Unidos de Norteamérica. Así empezamos nosotros a surgir con la idea de que podíamos ser como Estados Unidos. Miren qué lejos estamos ahora.
La segunda etapa, entre 1816 y 1824. La segunda etapa comenzó a mediados de 1816, cuando el Congreso de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en Argentina. Terminó en 1824 con la batalla de Ayacucho, donde se venció al último ejército realista y se consolidó la independencia del país. Entonces, la segunda etapa va a ser esto, ¿no? El Congreso de Tucumán. Van a haber dos congresos importantes, el Congreso de Tucumán y el Congreso de Angostura. El Congreso de Angostura va a estar en la Gran Colombia y el Congreso de Tucumán va a estar en el Río de la Plata. Los dos grandes contingentes anti-españoles de la época. Caracas, Venezuela y Argentina, Tucumán. Tucumán es una de las provincias argentinas, así como Angostura es una de las provincias de Colombia. Cada uno de ellos van a ser los grandes bastiones de donde van a después salir las grandes contingentes para que se peleen contra los ejércitos realistas en América del Sur. ¿Cuándo va a terminar todo esto? El 8 de diciembre de 1824, con la batalla de Ayacucho, ¿no? Va a venir el ejército de Bolívar, el ejército que viene desde la Gran Colombia, y se va a enfrentar con el último gran contingente que había aquí en América Latina del ejército realista. Lo habíamos visto cuando vimos las revoluciones indígenas. ¿Nos recuerdan? Dijimos que España había colocado aquí en el Perú para luchar contra los indígenas 50.000 soldados. Habían en este país 50.000 soldados dispuestos a luchar por la corona española, y muchas de las grandes familias de aquí van a empezar a pelear del lado de los españoles, porque se sentían españoles. Pero después de esto, de la primera etapa, van a cambiar de bando. Van a decir, no, yo no quiero estar con este país, mejor nos valemos por nosotros mismos, y van a cambiar de mando y van a volverse patriotas, van a dejar de ser realistas. Dos ejércitos enemigos, el de los realistas y el que vamos a denominar patriotas. Como les digo, las grandes contingentes vienen desde la Gran Colombia y desde Buenos Aires. ¿Cómo se va a llamar este primer contingente? El de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en Argentina, que es ahora, que incluía Asunción y Montevideo, Paraguay y Uruguay, que después se van a separar. Pero en este primer momento son todas las provincias de este virreinato. Eso va a ser la primera parte, ¿no? Ahí va a empezar la segunda parte, perdón, cuando este Congreso, el Congreso de Tucumán, declara la independencia de este país, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Y cuándo va a terminar esta segunda etapa con lo que se va a sellar la independencia latinoamericana? Va a ser en la batalla de Ayacucho, el 8 de diciembre de 1824. En 1818, Chile alcanzó la independencia después de que General San Martín, con el respaldo del gobierno argentino, derrotara a los realistas en las batallas de Chacabuco y Maipú. ¿No? Entonces, las provincias del Río de la Plata empezaron a darse cuenta que su seguridad no era posible si es que toda América no estaba liberada de los españoles. Entonces hay que sacar a los españoles de toda América Latina, incluso de los países que no quieren, como por ejemplo Perú, ¿no? Como les decía en una primera parte, Perú, las grandes familias de aquí van a empezar a luchar del lado de los españoles. Cuando uno revisa las primeras batallas, los apellidos de ahí, vamos a encontrar muchos apellidos, muchos generales que después van a estar en la vida política del Perú luchando del lado español. ¿Qué pasó? Pasó esto, pero en la segunda etapa ya se van a cambiar de bando, van a decir, no, patriotas, yo quiero que este país se valga por sí mismo. Por eso es que es una revolución sobre todo de los sectores criollos. ¿Dónde va a empezar? En Argentina, en Buenos Aires. Buenos Aires
el general San Martín, con el apoyo del gobierno argentino, que es de estas provincias del Río de la Plata, va a conseguir un contingente un contingente bélico para pelear en Chile. Y la batalla de Chacabuco y Maipú va a darle la independencia a Chile. Después van a venir hacia acá, hacia el Perú. Por otra parte, desde el norte de la actual Colombia, los generales Bolívar, Santander y Sucre reanudaron la ofensiva y vencieron a los realistas en la batalla de Boyacá. Boyacá va a ser el Chacabuco y Maipú, pero de la Gran Colombia. ¿Cuándo va a ser? El 7 de agosto de 1819. Ese mismo año, el Congreso de Angostura declaró la independencia de la Gran Colombia. La Gran Colombia no es Colombia, el país de Colombia como lo conocemos ahora, sino es una confederación de estados, así como el Virreinato del Río de la Plata era Argentina, Paraguay y Uruguay. La Gran Colombia, era Ecuador, era Venezuela y era Panamá. Todos estos países van a ser la Gran Colombia, y al sur van a estar las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile como capitanía solita y el Perú con el Alto Perú, ¿no? Pero ambos sabían que para que su independencia fuera total tenían que también darle la independencia al Perú. Ese mismo año, el Congreso de Angostura declaró la independencia de la Gran Colombia en España, pero al mismo tiempo hubo una rebelión. ¿Una rebelión de quién? Del general Rafael del Riego. ¿Quién era Rafael del Riego? Él había participado en las Cortes de Cádiz. Recordamos que habían tres movimientos: los liberales, los conservadores y los americanos. Él pertenecía al grupo de los liberales. El general del Riego va a decir: quiero un rey que esté limitado por una constitución. No quiero un rey que sea un rey absolutista. Eso va a hacer que en España también haya una guerra, y eso va a impedir que se vuelvan a enviar, como en España hay levantamientos, ¿no? Para que el rey insistía en seguir con su poder omnipotente, ¿no? Entonces, si el rey sigue con su poder omnipotente, en el mismo España van a haber situaciones de no queremos ese tipo de rey. El general Rafael del Riego, en 1820 se va a sublevar contra el rey Fernando VII. Eso va a impedir que se envíen más tropas hacia América, porque estaba en juego la misma corona del rey. ¿Por qué? Porque no quería dar su brazo a torcer. ¿Qué era lo que quería Juan del Riego? La vigencia de la Constitución de Cádiz. ¿Qué era lo que quería la Constitución de Cádiz? Vuelvo a repetirle. Era tener un rey que esté limitado por una constitución. E impidió el embarco de tropas hacia América. Este hecho, junto con la importante ayuda británica a los sublevados, aceleró el proceso de independencia. Lo que acabo de contarles sobre Inglaterra. Inglaterra quería debilitar a su enemigo. ¿Cómo lo debilitó? Quitándole sus colonias. Entonces Inglaterra va a empezar a ayudar a estas colonias, no porque nos quería a nosotros, no seamos tan ingenuos. Lo que quería era ellos ingresar a tener mayor participación en estas colonias, en estos países. Y eso va a ser uno de los principales motivos por los cuales no vamos a poder superarnos. Vamos a cambiar de amo. Vamos a cambiar al amo español y vamos a poner al amo británico. Esto va a impedir que los países latinoamericanos se pudieran desarrollar como lo hicieron las colonias del norte, Estados Unidos. Va a ser uno de los motivos, no es el único, pero va a ser uno de los motivos por el cual nosotros lo único que hicimos fue cambiar de amo español por amo británico. En México, el general realista Agustín de Iturbide negoció con los insurgentes una salida al conflicto a través del Plan de Iguala.
Miren a quién pertenecía el general Iturbide. Era del bando, igual que aquí en Perú, era del bando español, ¿no? ¿Y qué va a hacer él? El plan de Iguala. Esta propuesta fue rechazada por las Cortes Generales de España, pero como no pudieron enviar tropas, México se va a proclamar su independencia en septiembre de 1821 y como parte del mismo año, en 1822, Iturbide va a ser proclamado emperador de México. ¿Me están siguiendo? ¿No? Entonces Iturbide va a empezar peleando por los españoles. Va a querer la independencia, va a querer llegar a un acuerdo con los españoles. ¿No me la vas a dar? Bien, yo soy el emperador de México. Iturbide se va a proclamar emperador de México en contra de Fernando VII. Traiciones. ¿Por qué? Por las malas decisiones de Fernando VII. Perdónenme, pero a él le echo yo toda la culpa. Esto es lo que vieron, lo que ustedes me hicieron en la clase pasada, ¿no? Ese es el contexto que está pasando en estos momentos. Pero veamos algo. La historia no es solo la historia de guerras. Estamos viendo acá guerra y guerra y guerra. No hay solamente guerras en los procesos históricos. También hay ideas. Y eso es lo que quiero que veamos acá. ¿Qué es lo que estaban pensando estas personas cuando querían hacer la independencia de estos países? Van a ver, aquí van a ver dos propuestas. Una propuesta que es la reformista y otra propuesta que es la separatista. Cada una su nombre mismo lo está indicando. Una, reformemos la forma en la cual está organizado el sistema virreinal para un mejor beneficio de nosotros. Y la otra es no queremos tener nada que ver con los españoles. Nosotros somos distintos. Entonces vamos a ser otro país. Vamos a ser totalmente lejos de lo que es la península española. Vamos a ser el país del Perú. Y el otro decía, no, nosotros podemos ser parte de España, ¿no? Pero reformemos solamente el sistema. Eso es lo que vamos a ver aquí. La clase del día de la semana 9 es la que corresponde a las ideas. ¿Cuáles eran las ideas que estaban en la cabeza de estas personas al momento de establecer la independencia en estos países? La emancipación del Perú fue impulsada principalmente por los sectores criollos, lo que les estoy comentando. Para alcanzar ese objetivo, el pensamiento político de los criollos tuvo dos fases. En la primera se planteó la reforma del régimen político. En la segunda, la separación política de la metrópoli. Así como hubieron dos fases por los acontecimientos que se estaban develando, igual de la misma forma van a haber dos tipos de ideas que van a corresponder con los mismos momentos que se estaban develando, ¿no? El primero es el reformismo criollo. Los criollos comprendieron dos cosas, ¿no? Para entender esto, los criollos van a entender primero la conciencia de su singularidad. Singular es uno. Tomar conciencia de mi propio yo. Los criollos comprendieron progresivamente que eran diferentes de los españoles peninsulares. A ellos se les hacía creer que no. A ellos se les hacían creer que ellos eran el grupo dominador. Pero en la realidad no era cierto. ¿Por qué? Situación que se manifestaba en el acceso a los cargos públicos, los que les contaba al inicio. Ellos los crió solamente, eras hijo de español. Tus antepasados habían venido a este país a conquistar, no, ni siquiera a conquistarlo, sino a construirlo. Sí, a conquistarlo, perdón, a conquistarlo, ¿no? Conquistaron a todos los indígenas de aquí, ¿no? Construyeron este virreinato del Perú, pero no tenían los mismos derechos que los que habían nacido en España. Situación que se manifestaba en el acceso a los cargos públicos y a otros privilegios políticos y económicos. Es decir, si yo había nacido en España, tenía mayores privilegios que si había nacido aquí en América.
Esta condición de exclusión llevó a los criollos peruanos, así como los demás criollos en América, a desarrollar un nacionalismo americano. Si yo he nacido aquí, si mis antepasados han venido acá y han construido este lugar, ¿por qué no tengo los mismos derechos que los que están en España? ¿Por qué es más? ¿Por qué ellos tienen más derechos que yo, que he nacido aquí? La conciencia de su singularidad. Yo, que he nacido aquí, no puedo estar en desventaja que el que está allá. Eso es la conciencia de su singularidad. Y el segundo, la crítica al mal gobierno colonial. No era tan solo una cuestión de forma, era una cuestión de fondo. No estás trabajando bien. Ni siquiera eres capaz de mantener tu país cuando viene un invasor a querer entrar a él. Prueba de ello, las invasiones napoleónicas. Los reformistas reaccionaron contra los abusos, la lentitud y la corrupción de la administración colonial. Aquí mismo, ¿no? Habíamos visto cuando veíamos las primeras clases cómo durante la época de la colonia empezaba toda esta corrupción, se vendían los cargos públicos. Durante la época de los Habsburgo, ¿no? Desde los Habsburgo, siglo XVI, ya se vendían los cargos públicos. Estas críticas se implementaron con la formación de las reformas borbónicas, lo que vimos, mayor impuesto, el alcabala del 2 al 4, del 4 al 6, aduana para los productos extranjeros, ¿no? Entonces, estás cargando sobre mí demasiado peso. Siempre, como les voy a decir, es un asunto de impuestos. Cuando veamos la historia de este país, la historia del mundo, nos vamos a dar cuenta que la historia está en relación, las rebeliones históricas están en relación con un aumento de los impuestos de las clases dominantes. Del poder político va a empezar a cobrarte más impuestos y por los impuestos que te cobro te doy encima te cobro de cobrarte más impuestos, te doy mal servicio, ¿no? La censura estuvo dirigida principalmente a los funcionarios peninsulares, no al rey. En un inicio el problema no es el rey, el problema es esta gente que viene, ¿no? Al español es bruto, así le decían en esta época, son brutos, es español, son brutos, no les da la cabeza. Cambio el criollo se creía mucho más inteligente, ¿no? Acá estaban, imagínense qué tipo de españoles vendrían, que era el español tonto, ¿no? No al rey, y se limitó a exigir reformas al sistema, pero sin prescindir de él. Entonces esto es reformismo. No quiero que me cambien al rey, no quiero dejar de ser una monarquía, no quiero dejar de pertenecer a España, lo que quiero es que cambie la forma en la cual se está administrando este país, ¿no? La conciencia de su singularidad, y el segundo es la crítica al mal gobierno colonial. Los que nos están enviando son brutos, no nos saben gobernar bien, no funciona nada acá y me cobran todavía más impuestos. No el rey yo lo quiero, pero el problema es lo que viene. Entonces cambiemos este sistema. Eso va a ser el reformismo. Esa es una de las corrientes de pensamiento que va a coincidir con la primera etapa, pero después va a venir otra etapa en la cual ya empieza la guerra, va a decir, no, separémonos totalmente, que es la propuesta separatista. Previamente a esto tenemos que ver un punto interesante, lo de los intelectuales. ¿Qué era lo que estaban pensando los intelectuales en este país? Porque el pensamiento sobre todo salía de aquí, ¿no? No solo de aquí de Perú, de toda América, pero había grandes precursores de la independencia que son los que nos van a guiar en nuestro camino. ¿Qué era lo que querían? Gran parte de las críticas hacia la monarquía surgieron de la difusión de las ideas ilustradas, muchas de las cuales fueron promovidas por la misma corona como parte de su proyecto modernizador, que consideraba muy importante el fomento de la educación y la cultura en sus posesiones americanas. Por esta razón hubo cierta apertura para la publicación y circulación de los textos críticos
de autores ilustrados europeos y americanos. Sin embargo, la censura no fue erradicada, principalmente por temor a la propagación a las ideas de la Revolución Francesa. La Ilustración. Para entender esta parte tenemos que entender la Ilustración. La Ilustración es un movimiento político y cultural que busca que el hombre se valga por sí mismo. Eso es la Ilustración. Sapere aude era el lema en latín. Es pensar por mí mismo, sin Dios, sin un rey que me diga lo que tengo que hacer, sino mi propia razón me tiene que llevar a conclusiones, no me lo tienen que decir, sino yo mismo a través de mi propio proceso cognitivo tengo que llegar a una conclusión, no me lo obligues. ¿No? Eso es la Ilustración. Pero no solamente eso. La Ilustración también estaba contra un poder ilimitado, omnívoro que tenía las élites, los reyes europeos. Los reyes europeos eran reyes absolutistas. Nada podía contra ellos. En cambio, la Ilustración va a decir no, para evitar el absolutismo político, Montesquieu, tiene que haber tres distintos poderes que se equilibren las fuerzas entre sí. ¿Cuáles son estos poderes políticos? El poder ejecutivo, que se encarga de ejecutar las normas, el poder legislativo, que se encarga de legislar las leyes, y el poder judicial, que se encarga de juzgar a las personas. Estos tres poderes tienen que ser independientes unos de otros para que no exista un solo rey que tenga todos estos poderes. Eso es el absolutismo político. El rey tenía el poder sobre todo. Lo que van a decir los pensadores ilustrados, no. Separemos estos poderes y convirtámoslos en tres poderes distintos que se equilibren entre sí. Estos son las ideas ilustradas. Las ideas ilustradas van a ser promovidas por la misma corona española, porque las ideas ilustradas también buscaban la modernización del país, pero el problema es que si dejas entrar a una, van a entrar todas, ¿no? Ese va a ser el problema. Entraban algunas ideas modernizadoras de la salubridad, ¿no? Se empezaron a construir, cuando vemos aquí, lo contrastamos con lo que se está haciendo. Por ejemplo, se están construyendo hasta cementerios. Los cementerios era algo propio de la Ilustración. Antes las personas se enterraban en las iglesias. Con la Ilustración van a decir, por cuestiones de salubridad, las personas no pueden ser enterradas en las iglesias, porque la iglesia está dentro de la ciudad. Los cementerios deben estar en las partes afuera, porque si hay pestes, todos los virus, las bacterias de estos muertos van a terminar afectando a toda la población de la ciudad. Y si está en el centro de la ciudad, dentro de una iglesia, va a afectar a todos los que estamos viviendo acá. Entonces, por eso es que ahora el protocolo de salubridad es que a las personas que han muerto con el virus se les incinere, ¿no? Por eso es que tenemos que entender algunas de estas cosas. Pero estos proyectos de salubridad que van a empezar con la Ilustración, al mismo tiempo van a decir que el rey no puede tenerlo todo. O sea, algunas cosas el rey, solamente algunas cosas el rey quería que llegaran. Pero si dejas entrar uno, entró todo. Sobre todo en el campo de las ideas, porque es como un corpus, ¿no? No es que dejo entrar una manito. Si dejo entrar la mano, entra todo el cuerpo. Y así es como van a llegar las ideas ilustradas acá. Las personas de estos países van a estar influenciadas por este pensamiento ilustrado. En el Perú, uno de los centros de difusión de las ideas ilustradas reformistas va a ser la Sociedad Amante del País, y aquí van a salir todos los intelectuales de la época. La Sociedad Amante del País todavía así se llamaba, fundada en 1790. Esta asociación reunió importantes intelectuales del virreinato de peruanos con el fin de reflexionar acerca de la situación del país. Miren los temas que están hablando, ¿eh? Miren los temas que están hablando en el siglo XVIII. Buscar posibles soluciones, promover el progreso material e intelectual. Se discutían temas como el impacto del clima en las personas,
la importancia de la educación de las mujeres, ¿no? No es que la mujer sea un receptáculo que da hijos, ¿no? Eso es del antiguo. La mujer es un actor primordial dentro de nuestra sociedad y hay que darle ese rol. Ojalá, ¿no? Alguna de mis alumnas que están acá sea presidenta del Perú, el orgullo con el que me voy a sentir. No es que la mujer debe estar recluida en su casa, la mujer tiene un rol primordial para el desarrollo de su propio país, porque ella también es parte de él. Esas eran las discusiones que se daban, y estamos en el siglo XVIII. Eh, la importancia de la educación de la mujer, la necesidad de proteger a los indígenas. ¿Por qué? Por estos tributos que se le daba a los indígenas, las rebeliones indígenas, la promoción de una salud pública. Miren que hasta ahorita estamos en el siglo XXI y no tenemos una salud pública adecuada. Por eso que se muere tanta gente. Y miren desde cuándo se está pensando, ¿no? 1790. Y la vigencia de construir caminos, ¿no? Durante la época de los incas existía el Capacñán, que era la red vial más grande que tuvo el imperio de los incas. Y durante la época de los españoles no habían caminos. La infraestructura era atroz, terrible. Para llegar de un lado a otro te demorabas semanas dentro del propio país. No. Tenemos que modernizar al país. Esas eran las cosas que se discutían dentro de la sociedad amante del país. Desde ahí es donde se va a propugnar estas ideas, ¿no? del liberalismo, de la ilustración. Los miembros de esta sociedad compartían la idea de que los conocimientos producidos a lo largo de los siglos impulsarían al gobierno a hacer los cambios políticos necesarios. Por ello promovieron el separatismo. Ellos no querían una reformar la forma en la cual los españoles estaban con nosotros. Ellos querían una solución más drástica. Separémonos de España. Entre sus más conocidos representantes estuvieron el abogado José Baquijano y Carrillo, el religioso Toribio Rodríguez de Mendoza y el médico Hipólito Unanue. A ellos lo vamos a llamar precursores de la independencia del Perú, ¿no? Hay religiosos, médicos, abogados, los intelectuales de la época, y esos eran los temas que estaban tratando. La propuesta separatista. Ahora veamos cuál era la propuesta separatista. Ya sabemos quiénes eran los que participaban en ella. Ahora tenemos que entender cuál era esa propuesta, porque ya vimos la reformista. La separatista era la crisis política del orden colonial y la influencia de estas nuevas ideas. ¿Cuáles eran las nuevas ideas? Sí, la de la Ilustración. Hicieron que pronto hubiese quienes plantearan la ruptura definitiva con España. El más importante representante de esta corriente fue el religioso jesuita Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Lo empecé a hablar al inicio de toda esta disertación. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán pertenecía a la Orden Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús fueron impulsadas como parte de las reformas borbónicas de todos los territorios españoles en América. ¿Por qué? Porque tenían estas ideas liberales, estas ideas que querían separar a América de la metrópolis. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Quién es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán? Es un arequipeño, es una de las grandes figuras de Arequipa. Arequipa nos ha dado grandes figuras, ¿no? Es una de las grandes figuras, nació en Pampacolca en 1748 e ingresó muy joven a la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, los jesuitas. Los jesuitas es una compañía religiosa que va a hacer la contrarreforma al sistema católico. Los jesuitas siempre fueron dentro de la Iglesia Católica un grupo de avanzada. El Papa que tenemos ahora, ¿no? El Papa argentino pertenece a esta corriente, a los jesuitas. En 1767 fue expulsado del virreinato junto con el resto de la orden.
se dirigió a Europa, donde escribió la célebre Carta a Españoles Americanos, dirigida a los criollos americanos. ¿Qué decía? 1799. ¿Qué decía la Carta a los Españoles Americanos? Nosotros somos distintos. Nosotros no somos españoles, nosotros somos americanos y tenemos que valernos por nosotros mismos, así como nuestros hermanos del norte. ¿A quién está mirando? Estados Unidos de Norteamérica. Este religioso fue el primer peruano criollo en afirmar la separación de España era indispensable para nuestro desarrollo. Creía que la rebelión de Túpac Amaru II era una señal evidente del ánimo separatista que se había consolidado ya en esta tierra y que era un momento para independizarse de España. Vizcardo y Guzmán gestionó durante años el apoyo económico y militar de Gran Bretaña, volvemos a Gran Bretaña, para la independencia de América Hispana. Sin embargo, sus negociaciones siempre fueron infructuosas, nunca llegaron a buen término, pero igual se le considera precursor de la independencia americana. Estas son las ideas que están valiéndose. La historia no es solo una historia de guerras, no quiero que la vean así, también es una historia de ideas. ¿Por qué? Porque es necesario pensar. Sin ese pensamiento no se construye humanidad. Es lo que nos diferencia de los animales. Hemos visto a SpaceX despegando estos días, lo han visto en la televisión, ¿no? La empresa privada ya empieza a salir del planeta. No sé, quizás cuando ustedes tengan mi edad ya van a estar en Marte, ¿no? Llegando expediciones hasta Marte. Lo que se vive a pesar de la epidemia y la pandemia son una época interesante para analizar. No quiero irme del tema, regreso a América y a lo que estamos viendo, con los procesos de independencia americana. Aquí ya está, ¿no? Vamos a seguir viendo este asunto y cómo se va a desarrollar la historia de este país en este momento. Hemos visto la parte de la historia de las guerras, la primera y la segunda etapa, pero también la historia de las ideas. Espero que la explicación no haya sido un poco larga, pero no los haya aburrido mucho. Estoy pensando en ustedes, chicos. Me alegra que muchos me escriban para contarme cosas, mandarme sus trabajos, hacerme preguntas, ¿no? Estoy pensando en ustedes. Tengan un buen día.